Hollywood es el lugar sinónimo de fama, glamour, fortuna, la vida de ensueño en la ciudad de las estrellas. La casa de las celebridades acoge a todas aquellas personalidades del mundo del cine, sus vidas y sobre todo sus máscaras. No todo es lo que reluce en la meca del cine. Muchos monstruos se ocultan bajo esa fachada de oro y esconden un verdadero terror para algunos compañeros y compañeras de trabajo. Escándalos, abusos, poder y un sinfín de excesos se ocultan en los entresijos de la increíble, pero a la vez podrida industria. En este escenario encontramos a uno de los peores y más oscuros personajes de Hollywood, Harvey Weinstein. Pero, como en cada historia, comencemos por el principio. Harvey Weinstein nació en Queens, Nueva York, el 19 de marzo de 1952. En el seno de una familia judía, él, junto a su hermano pequeño Bob, fueron criados por su madre Miriam y su padre Max, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Desde muy pequeño, él y su hermano desarrollaron un gusto por el cine, acudiendo regularmente junto a su padre a ver las producciones en familia. Harvey poco a poco se obsesionó con pertenecer a la industria y quería ser partícipe del gran circo de Hollywood. Al terminar la secundaria, acudió a la Universidad de Buffalo, a la que también fue su hermano Bob. Allí conocieron a su amigo Corky Burger, con el que fundaron la empresa Harvey & Corky Productions, con la que se encargaban de organizar conciertos de rock durante la década de los años 70. Muy pronto tuvieron mucho éxito, pero el sueño de los Weinstein seguía siendo la industria cinematográfica. Con las ganancias y el dinero conseguido con los conciertos de rock, Harvey y Bob fundaron en 1979 Miramax, una pequeña distribuidora de cine independiente. El nombre venía de la fusión de los nombres de sus padres, en una forma de homenajearlos a ellos. Sus primeros pasos en la industria cinematográfica. Los inicios no fueron fáciles, centrándose en películas extranjeras y siempre con el foco en el Festival de Sundance, la cuna del cine independiente. Aquí, ambos hermanos se fueron convirtiendo en caras conocidas, mientras conseguían grandes talentos jóvenes de la industria. Sus nombres y su respeto empezaban a ser más escuchados entre el mundo del séptimo arte, y entonces llegamos a 1989, el año clave para Harvey y la compañía. Miramax adquirió los derechos de distribución de Sex, Lies and Videotape, ópera prima de Steven Soderbergh. La cinta fue un éxito entre el cine independiente y los catapultó a la fama. Y además, ese mismo año, la empresa distribuyó en Estados Unidos Átame, éxito del director español Pedro Almodóvar. El ascenso de Miramax los llevó a comenzar su andadura en la producción de películas, de la mano de exitosos directores como Quentin Tarantino, Gus Van Sant o Robert Rodríguez. Sus películas tenían éxito entre la crítica, pero al ser independientes no destacaban en las ganancias económicas. Es por ello que Disney compró la compañía en 1993 por $80 millones, dando así su paso al mercado del cine independiente. Harvey y Bob podían seguir con su trabajo y los éxitos fueron llegando durante la década de los 90. Además, fundaron la distribuidora Dimension Films, enfocada en películas de género como las exitosas sagas de Scream o Scary Movie. Harvey ya tenía el éxito del público y de la crítica, por lo que los premios no tardarían en lloverle. Tras el Oscar a Mejor Película del Paciente Inglés, los Weinstein habían llegado para quedarse, y su consolidación definitiva ocurrió en 1999, cuando Shakespeare in Love le arrebató el Oscar a Salvar al Soldado Ryan. Harvey lo había conseguido, era el rey de Hollywood y de la industria. Pese a sus métodos poco ortodoxos, entre los que estaban desprestigiar a los rivales o engatusar a los votantes y periodistas, Harvey era querido por gran parte de la industria. De hecho, llegó a ser la segunda persona más nombrada en los agradecimientos de los Oscar, empatado con Dios y solo por detrás de Steven Spielberg. Harvey Weinstein recibió numerosos premios a lo largo de su carrera, y no solo dentro del ámbito cinematográfico. Por su contribución al cine, recibió un título honorífico de la Universidad de Buffalo, y fue nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico y caballero de la Legión de Honor de Francia. Weinstein era muy poderoso,
y su poder iba más allá de Hollywood. El productor también se involucró en política, apoyando al Partido Demócrata, contribuyendo económicamente en las campañas electorales de Barack Obama, Hillary Clinton y John Kerry. La vida sentimental de Weinstein también era algo tormentosa. En un primer momento se casó con su asistente, Eve Chilton, en 1986, de la que se divorció en 2004. Y tan solo 3 años más tarde, se casó con la diseñadora Georgina Chapman. En total, Weinstein tuvo 5 hijos. Mientras, en 2005, y tras algunos problemas con Disney, él y su hermano Bob dejaron Miramax y fundaron una nueva productora, The Weinstein Company. Con ella se llevaron a sus directores más cercanos, como Quentin Tarantino o Robert Rodríguez. Muchos éxitos llegaron a la compañía, como la película británica El discurso del rey, ganadora del Oscar a Mejor Película y que arrasó en la ceremonia de 2011. Sin duda, Harvey Weinstein estaba en la cima, parecía intocable, pero nadie se podía imaginar lo que estaba a punto de explotar en los entresijos de Hollywood. Pese a que Harvey tenía muchos amigos y contactos en la industria, era sabido por todos que a él le gustaban los famosos castings de sofá. El productor tenía su modus operandi, citaba a las actrices o a las mujeres que trabajaban para él en un hotel para hablar de trabajo. Ahí les prometía que les conseguiría fama, una carrera, les prometía todo lo que esas chicas habían soñado, triunfar en Hollywood. Pero después les pedía que le hiciera algún masaje, donde las asaltaba sexualmente. Muchos conocían sus actos, pero todos callaban. La impunidad de Harvey lo hacía parecer intocable. Mucho antes del escándalo, ya salieron varios testimonios de mujeres contando su experiencia con el productor, pero no tuvieron relevancia. En 2005, la actriz Courtney Love afirmó: "Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas". Artículos o comentarios sobrevolaban Hollywood, pero nunca pasaban de eso. Uno de los más sonados fue el del presentador Seth MacFarlane, durante la presentación de las nominadas a Mejor Actriz de Reparto en la gala de los Oscars de 2013, donde dijo lo siguiente: "Congratulations, you 5 ladies no longer have to pretend to be attracted to Harvey Weinstein." Faltaba muy poco para que la explosión del escándalo salpicara al productor. 2015 fue el año donde comenzó el ocaso de Weinstein. El periódico The New York Times publicó una noticia en la que afirmaban que el productor había sido interrogado por la policía por haber acosado a la modelo italiana de 22 años, Ambra Gutiérrez, que ayudó a conseguir audios en los que el productor afirmaba haberla tocado inapropiadamente. Sin embargo, el poder y los contactos de Weinstein eran demasiado fuertes y varios medios sensacionalistas intentaron desprestigiar a la modelo. La investigación policial no llegó a ningún puerto y el fiscal del distrito, Cyrus Vance Jr., decidió no presentar ningún cargo contra Weinstein. Una de las caras de Hollywood más grandes se salvó sobre la campana, pero no estaba preparado para la avalancha que se le venía encima. También, en 2016, la actriz Rose McGowan se sumó a las numerosas acusaciones y publicó en su cuenta de Twitter que había sido violada por un ejecutivo de Hollywood. Además, afirmó que no acudió a la justicia porque no habría servido, y acusó a la industria de saberlo y abandonarla. Y en 2017 comenzó la verdadera caída del monstruo de Hollywood. De nuevo, The New York Times publicó el 5 de octubre un artículo llamado Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accuser for Decades. Las periodistas Jodi Kantor y Megan Twohey acusaron al productor de haber pagado cifras estratosféricas de dinero durante décadas para callar a las numerosas víctimas de sus abusos y acosos sexuales, tanto actrices como empleadas de sus productoras. El tsunami de testimonios a partir de esto sería incontrolable. Tan solo 5 días después de la bomba que explotó The New York Times, el periódico The New Yorker publicó un informe con nuevas víctimas de Weinstein. El periodista Ronan Farrow comentó en la publicación que el productor había acosado a 13 mujeres y violado a 3 de ellas. Además, el artículo contó con la grabación de Ambra Gutiérrez. Aún así, no le fue nada fácil a Farrow sacar a la luz esta información. En un primer momento lo intentó hacer público a través de la cadena NBC News, pero debido a las presiones lo desestimaron.
Con toda la información en la boca de la opinión pública, grandísimas caras de Hollywood comenzaron a contar sus testimonios. En otro artículo de The New York Times, actrices del calibre y la fama de Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow contaron su horrible experiencia con Weinstein. De hecho, se sabe que Brad Pitt, por aquellas pareja de Paltrow, amenazó al productor si volvía a acosarla. También Ronan Farrow, en noviembre de 2017, descubrió que Weinstein contaba con los servicios de las empresas de inteligencia privadas Kroll y Black Cube, y con el investigador privado Jack Palladino, con el objetivo de que si las amenazas o sobornos de Weinstein no servían, ellos se encargarían de espiar e influenciar a las víctimas y a los periodistas para que sus testimonios sobre los acosos no salieran a la luz. Decenas de mujeres habían hecho públicas estas informaciones, y la avalancha estaba cayendo rápidamente. Actrices muy exitosas en los años 90, como Mira Sorvino o Ashley Judd, contaron sus experiencias y cómo rechazaron los intentos del productor, que de hecho un día se presentó en la casa de Sorvino. Ellas afirman que esos rechazos fueron los que provocaron que sus carreras no llegaran a ser tan prometedoras, y esa afirmación la confirmó el director Peter Jackson, ya que el director contó que cuando Miramax iba a hacerse cargo de rodar El Señor de los Anillos, Weinstein le convenció para que no contratara a ninguna de las dos, alegando que eran problemáticas en el set de rodaje. La lista de mujeres acosadas o abusadas sexualmente por el productor creció hasta superar las 80, y no solo eran en Estados Unidos. La actriz italiana Asia Argento encabezó un grupo de víctimas de Weinstein y publicó una lista en noviembre de 2017 con más de 100 nombres de mujeres que habían sido abusadas sexualmente por él entre los años 1980 y 2015, y donde se recogen 18 casos de violación. Harvey Weinstein no negó los hechos y pidió perdón en el momento que salieron las primeras acusaciones públicas con el artículo de The New York Times. Aprecio que la forma en que me he comportado con colegas en el pasado haya causado mucho dolor y sinceramente me disculpo por ello, dijo Harvey Weinstein cuando salieron las acusaciones. Además, afirmó que trabajaría con terapeutas para terminar con su adicción al sexo. Sin embargo, sus intentos por salvar su imagen fueron en vano y fue despedido de The Weinstein Company el 8 de octubre de 2017. También, el productor fue despojado de todas sus membresías, como la de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y de los títulos que se le habían otorgado por sus contribuciones al cine, tanto en Francia como en Reino Unido y en la Universidad de Buffalo. En la política, todos aquellos que estuvieron vinculados a él, como Barack Obama o Hillary Clinton, condenaron sus actos públicamente. Su mujer, Georgina Chapman, le pidió el divorcio, y celebridades cercanas a él durante su carrera, como el cineasta Quentin Tarantino, fueron señalados por saber de sus comportamientos y no decir nada. El propio director se arrepintió de no haber hablado y pidió perdón por ello. Al final, en la industria era un secreto a voces, pero nadie dijo nada. Weinstein no fue condenado solo por la opinión pública, ya que hubo todo un proceso penal por sus múltiples delitos. El productor tuvo dos juicios pendientes, uno en Nueva York y otro en Los Ángeles. En el primero fue condenado el 24 de febrero de 2020 a 23 años de prisión por un cargo de agresión sexual criminal en primer grado y otro de violación en tercer grado. Por otro lado, en Los Ángeles fue sentenciado a 16 años más, por otro cargo de violación y agresión sexual a una actriz y modelo italiana, lo que le hace un total de 39 años. En la actualidad, Weinstein tiene 71 años y se encuentra en prisión, y ha apelado ambas condenas, por lo que su futuro, aunque parece que será entre rejas, no se sabe con total certeza. La caída de Harvey Weinstein provocó muchas reacciones en la sociedad y en las altas esferas. Lo más destacado fue el famoso movimiento Me Too. Esta iniciativa surgió en 2006, pero agarró fuerza y viralidad el 15 de octubre de 2017, a raíz de todas las acusaciones que cayeron sobre el productor, cuando la actriz Alyssa Milano publicó en sus redes un post pidiendo a aquellas mujeres que contaran su experiencia con ese hashtag. Las mujeres por fin pudieron hablar, y lo más importante, ser escuchadas. El terror que ejercían algunos cargos de poder fue derribado por las múltiples acusaciones. Y no solo en Hollywood, ahí entra el concepto del efecto Weinstein.
y es que en otras industrias del entretenimiento, como la televisión o la música, en política o en periodismo, muchas celebridades comenzaron a recibir decenas de acusaciones. Kevin Spacey, Brett Ratner o James Toback son algunos de los innumerables casos que han sido acusados después de este movimiento. Harvey Weinstein fue ese monstruo de la industria escondido bajo un silencio de temor y represalias, pero él solo era la punta del iceberg de una industria corrompida por los abusos de poder. Su caída y condena fue un precedente único que por fin abrió paso a la justicia gracias a un movimiento y a decenas de valientes mujeres.